Listo, creo que estamos listos ya para dar inicio a esta tercera y última jornada internacional de Derecho Penal Penitenciario. Me disculpan si yo tengo un retorno acá que me hace un poquito de ruido y me molesta acá. En todo caso, anunciarles pues que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo por Facebook. Bueno, yo voy a dar de esta manera el inicio a estas últimas jornadas organizadas por la Academia. La Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, con sede en la ciudad de Quito, les da la más cordial bienvenida a este tercer y último día de jornadas internacionales de derecho penitenciario, en las que se abordarán cuestiones penales y penitenciarias carcelarias que atañen no solo al mundo académico, sino a la comunidad y sociedad toda. Hoy contaremos con 3 panelistas de lujo, miembros actuales de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, y que pues ahora se suma el profesor Nelson Garrido desde Venezuela, que estuvo programado para el día lunes, pero por circunstancias que todos conocemos de conectividad, electricidad, pues no ha sido posible contar con él los días anteriores a estas jornadas. Pero en todo caso, bienvenido, doctor Nelson Garrido, de nuestro hermano país de Venezuela. Es un gusto también tenerlo acá. Contaremos, pues, como señalaba, con expertos académicos y conocedores en el tratamiento penal y penitenciario, quienes desde Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, hoy lamentablemente no nos acompaña el doctor Jerry Rojas por situaciones personales. En este orden, bueno, el profesor peruano, el profesor colombiano y Nelson de Venezuela compartirán con nosotros sus ponencias. En ese orden, el derecho penitenciario y hacinamiento carcelario en medio de la crisis sanitaria que estaba programado para el doctor Jerry Rojas de Bolivia. Entonces, en su lugar empezará eh, el doctor Jefferson Moreno. Acá un poquito estamos traspapelados con el deshacinamiento en el Perú. Luego el doctor Jason Aristizábal hará pues uso de la palabra con su tema el defensor público penitenciario, una necesidad en Colombia. Pues recordarles pues a nuestros, finalmente con el doctor Nelson Garrido de Venezuela, quien abordará el tema de la prisionización de los adolescentes. Y recordarles pues a nuestros distinguidos panelistas que tendremos 30 minutos para presentar las ponencias y al final una ronda de preguntas y respuestas con las que concluiremos estas jornadas internacionales. Y lo propio, una vez más, recordarles pues a nuestros amigos y amigas asistentes que nos han honrado también con su presencia, pedirles pues que inhabiliten los micrófonos a efecto de que no causen pues ninguna molestia a nuestros, o desconcentren a nuestros distinguidos panelistas, asimismo a los contertulios. En ese sentido, pues yo quiero dar la más cordial bienvenida al profesor, amigo, querido, ahora miembro activo de este espacio académico, el doctor Jefferson Moreno. Nos acompaña desde nuestro país hermano Perú. Él va a abordar el tema del deshacinamiento en el Perú. Jefferson Moreno es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres, estudios de maestría en Sistema Acusatorio en la Universidad de Medellín, Colombia. También tiene estudios de especialización en litigación oral en la Universidad de California, docente en pregrado y posgrado, conferencista internacional, ahora miembro activo de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciaria y o digamos, uno de los más grandes influencers en Perú. Doctor Jefferson Moreno, qué gusto tenerte acá. Bienvenido, tiene la palabra. Buenas tardes con todos, estimado Raúl, muchísimas gracias. Es un gusto de verdad compartir con todos a nivel internacional un tema que no es exclusivo, ¿no? Lastimosamente. O sea, creo que si algo vamos a decir casi todos los ponentes, si es que no me equivoco, es que tenemos un problema de hacinamiento penitenciario en nuestros países. O sea, eso es algo que no va a faltar aquí. Ahí eso no está en discusión siquiera. Al extremo de que
no necesitaríamos una base legal para decir que eso no hay que probarlo, termina siendo un hecho público y un hecho notorio. Ya ni siquiera tendría que ser objeto de prueba en un proceso de variación, de cese de prisión. Como ese es un tema común que hemos tenido no por la pandemia, sino que tenemos desde hace muchísimos años, y eso es innegable, de la mano ha venido, el día de hoy, de la mano ha venido el problema de la pandemia y nos ha llevado a analizar, oye, algo tenemos que hacer, o sea, aquello que no hemos hecho en 20 años, a ver si lo hacemos en un par de meses, desasinar todos los penales que tenemos. Y hay que buscarle una solución inmediata, directa, ahorita. Y en todos los países me parece, yo me quiero concentrar en el Perú, pero me parece que es una política común. Todos los abogados, solo abogados defensores, creo, hemos empezado a reclamar. Solo abogados porque en el caso del representante fiscal, bueno, diferenciando en los países, en el caso del titular de la acción penal, hasta más prisiones se están pidiendo en estos tiempos. O sea, si antes se pedían prisiones, hoy se piden más prisiones. Preventivas, claro. Entonces, hay un grupo de abogados, creo que somos parte de ellos, ojalá no me equivoque, pero que hemos empezado a pedir, por favor, desasinen los penales. Y el tema era, ¿cómo hacemos para desasinar los penales en estos tiempos de pandemia? Aquello que no hemos hecho en 20 años, ¿cómo lo hacemos en 2 meses? El primer mecanismo que hemos encontrado en el Perú, y miren qué difícil ha sido, ¿eh? Lo primero que hemos encontrado en el Perú es nuestro Código Procesal Penal vigente. Y muchos abogados decíamos, jueces, como decía el doctor Zaffaroni, la hora de los jueces ha llegado, entonces decíamos, jueces, por favor, apliquen la ley y revisen ustedes solitos, sin que nadie se los pida, las prisiones preventivas que tienen a su cargo. Eso fue lo primero que hicimos en el Perú. ¿Y cuál fue el problema? Que el juez peruano en más de una oportunidad y en más de un caso, con contadísimas excepciones, faltarían los dedos de la mano, de una mano, en contadas oportunidades decían, sí, lo voy a hacer. Sí, yo voy a revisar de oficio la prisión preventiva. Pero en la mayoría de casos, en casi todos los casos, los señores jueces decían, no podemos hacerlo de oficio. Alguien tiene que pedirlo, porque las medidas de coerción responden al principio rogatorio. Alguien tiene que venir y decirme varía la prisión. Esa fue nuestra primera discusión, imagínense. O sea, terminamos amarrados a un concepto legalista para poder variar las prisiones preventivas y por lo tanto desasinar los penales. Entonces los jueces decían, nosotros no podemos porque la ley no nos ayuda. La ley expresamente no nos dice que podemos variar de oficio y ese era un problema. Cuando nosotros entendíamos que la ley sí lo dice y porque además es natural a toda medida de coerción el principio de variabilidad o conocido en el mundo como esa la del rebus sic stantibus. Entonces, como era natural que tenían que variar, no quisieron hacerlo. Como no se quiso hacer, entonces empezamos a reclamar ley. Obviamente ya no al Poder Judicial, sino tenemos que irnos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que es quien en estado de emergencia y por delegación de facultades de cierta forma hoy está legislando a través de decretos legislativos en el Perú. El presidente de la República en el Perú, el ingeniero Martín Vizcarra, lo que dijo fue lo siguiente: está bien, hay que desasinar los penales, pero no voy a dejar que salgan todos, pues eso sería un grave error. La pandemia no puede hacer que abramos la puerta de los penales, vamos a generar inseguridad ciudadana. Así que yo en este momento, por una cuestión de humanidad, voy a preparar un conjunto de indultos. Y nos estuvieron paseando como 3 semanas, más o menos 2 semanas, para que puedan sacar ese grupo de indultos. Sacaron hasta el día de hoy 19 indultos. Entonces, obviamente, regresamos al ataque y dijimos, oye, eso no soluciona, pero ni el 0.0001% del problema del hacinamiento. Entonces, algo diferente tienen que hacer. El Poder Legislativo
el Poder Ejecutivo, el presidente de la República dijo, está bien, vamos a preparar un proyecto para modificar el Código Procesal Penal e incorporar al código una especie de cese automático que varíe en las prisiones preventivas en determinados supuestos. Pero hay que ayudar a cierto grupo de personas. Y el presidente de la República, ha ido más a los días, sacó un decreto supremo y dijo lo siguiente: van a salir de inmediato todos los presos preventivos que, además condenados por delito de omisión a la asistencia familiar, aquellos padres que no pasan alimentos y que tienen una sentencia civil previa y que están en la cárcel por no pasar alimentos a su hijo. Eso salió el decreto de urgencia en el Perú y algún grupo decía, bravo presidente, muy bien, esa era la idea, eso era lo que queríamos, nosotros queríamos desasinar. Y el problema era que el decreto decía lo siguiente: van a salir todos los que no han pagado alimentos y están condenados, procesados por no pagar alimentos, en su mayoría condenados. Pero para poder salir me van a tener que cumplir dos requisitos. Primero me tienen que pagar lo que deben, eso que no pagaron y por eso están presos. Y segundo, también me van a pagar la reparación civil. Entonces, ¿cuál era el problema? Si yo en su momento no tenía para pagar alimentos y por eso estoy preso, ¿cómo me vas a decir hoy día que tengo que pagar lo que debía y además tengo que pagar la reparación civil? ¿De dónde? Si he estado preso. Ustedes saben, en el penal no se trabaja, salvo por ahí una que otra cosita informal para sobrevivir un poquito. Pero ese era un gran problema. Entonces, poquísimas personas que han logrado acudir a préstamos por acá, por allá, a un familiar, ¿no?, terminaron saliendo. Eso ha traído consecuencias muy negativas, porque, por ejemplo, yo soy un padre, no tengo para pasar alimentos, no es que no quiera, no tengo, porque si me van a meter preso y tuviera, de inmediato pago. Resulta que estoy preso y el presidente de la República dice, van a salir todos previo pago de lo que debes y la reparación civil. Entonces le digo a mi primo, préstame por favor, que yo debo 10,000 soles de alimentos y préstame 5,000 soles más para pagar la reparación civil. Ya son 15,000 soles que le debo a mi primo. Y son 15,000 soles que ahora tengo que salir a conseguir. Y el problema es que en el Perú, como en la gran mayoría de países vecinos, no se puede salir a trabajar. Entonces, si al mes siguiente tú no vuelves a pagar, ya te conviertes en reincidente. Gravísimo problema. Esa no era la solución. Entonces, además de atacar solamente a un grupito de internos, ¿no?, que era el delito de omisos a la asistencia familiar, que no pagaban alimentos, por la presión que existía, el presidente de la República dijo, ahora sí voy a trabajar un paquete legislativo que ayude a deshacinar los penales en el Perú. Y pasaron una semana, 2 semanas, si mal no recuerdo, y el presidente salió en un mensaje a la nación y dijo, ya no lo vamos a hacer nosotros, le vamos a presentar un proyecto al Congreso para que el Congreso emita una modificación al Código Procesal Penal e incorpore la palabra COVID-19 como una causal para cese, para variar las prisiones preventivas. Entonces presentaron el proyecto al Congreso. En pocas palabras, en palabras muy sencillas, le tiraron la pelota, se lavaron las manos y le lanzaron toda la sociedad al Congreso. El Congreso de la República, y aquí tendría que actualizar, compañeros, un poquito la realidad política peruana, es un Congreso de la República que solamente va a estar 1 año, porque nuestro presidente de la República disolvió el Congreso y llamó a elecciones el año pasado. Entonces tenemos un Congreso que solamente va a durar hasta julio del próximo año. Yo no creo que un Congreso de 1 año esté pensando en qué reformas vamos a hacer para cambiar el Perú de acá a 20 años, cómo nos vamos a ver. Yo creo que más se piensa en la reelección que puede existir, ¿no?, en las próximas elecciones que ya se acercan. Ese Congreso de la República, cuando recibió el proyecto del presidente, dijo, no vamos a aprobar el proyecto, no vamos a modificar el Código Procesal Penal, lo rechazamos. Se lavaron también las manos. Ojo, no lo digo, ni siquiera es una percepción, es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque el preso nunca vende.
sea, en Perú, yo decía, como dice Raúl, no sé si sea influencer, pero de cierta forma las redes sociales son un poco el medio en el que me suelo desenvolver para emitir opiniones. Y tengo un grupo grande, si se puede decir, de personas que escuchan lo que digo, pero resulta que el día en el que me puse a hablar de presos, todas esas personas se fueron. ¿Por qué? Porque el preso no vende, porque el preso no genera votos. La última rueda del coche en toda sociedad siempre es el preso. Es por eso que andaban pateándose la pelota entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero el Congreso de la República, después de rechazar el proyecto del Ejecutivo, dijo lo siguiente: yo no voy a aprobar nada, pero te voy a dar facultades a ti, Poder Ejecutivo, para que apruebes tú un decreto legislativo que ayude al deshacinamiento penitenciario. Así le dijo. Es decir, le devolvió la pelota y le dijo, tú encárgate, si alguien se va a quemar, ese eres tú. Y finalmente, hace una semana recién, miren cuánto tiempo hemos estado ya de cuarentena, acá acabamos 104 días de estado de emergencia, 104. Vamos aproximadamente, casi ya estamos llegando a los 30.000 fallecidos por COVID. Y recién hace una semana, el presidente de la República ha emitido un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1513, donde el presidente ha dicho lo siguiente. Bueno, si uno lo lee así de manera literal, lo pueden revisar, es el decreto legislativo 1513 y el decreto legislativo 1514. Lo que el presidente ha dicho es lo siguiente. El código procesal, y más o menos me parece que en esa línea nos mantenemos todos los códigos vecinos, tenemos esa influencia quizá italiana, ¿no? Pero más o menos en la misma línea, nosotros tenemos una prisión preventiva, una opción de que la persona enfrente su proceso en prisión preventiva, pero también tenemos la posibilidad de solicitar en algún momento del proceso o en varios momentos del proceso que esa prisión cambie, que varíe, a una menos lesiva. Entonces, esa opción siempre ha estado regulada en el código, siempre ha estado, con pandemia, sin pandemia. Pero resulta que los jueces no la aplicaban. Entonces, el presidente lo que ha hecho en el decreto legislativo 1513, ¿qué es? Establecer que el juez, gracias a esa característica de las prisiones preventivas o de las medidas de coerción, que es la variación de las medidas, pueda hacerlo cuando se lo pidan. Y que cuando se lo pidan, él tiene que analizar algunas cosas. Por ejemplo, en el Perú tenemos varias regiones, ustedes saben que somos de lo más diverso, gracias a Dios, en naturaleza y en riqueza, tenemos costa, sierra, selva, pero eso hace que nuestra realidad sea un poquito diferente dependiendo de la región en la que estés preso. No es lo mismo estar preso en el penal de Lima, de Ancón 1, de San Juan del Lurigancho, de Castro, los más conocidos, que estar preso, por ejemplo, en un penal de Huaraz, que es una provincia. Entonces, lo que el decreto legislativo dice, tú tienes que analizar en qué penal está preso el interno. Y dependiendo de cómo está preso, cuáles son sus condiciones carcelarias, ese puede ser un motivo. Otra, dice, tú tienes que analizar si es que el preso es una persona en situación de vulnerabilidad frente al COVID. Cuando tú le das prisión preventiva a una persona que tiene asma sin pandemia, antes de la pandemia, se supone que esa persona puede sobrevivir en el penal sin ningún problema, porque ser asmático es controlable en todo caso. Te dan tu pastillita, por ahí un tratamiento, te atiende la enfermera del penal, que es la única para atender a 5.000 internos, no hay problema, pero te controla. ¿Cuál es el problema? Que con pandemia las cosas cambian. A un asmático le da COVID y se muere. Entonces, lo que ha dicho el decreto legislativo es, analicen si es que la persona tiene una enfermedad, una comorbilidad que lo pone en una situación grave de vulnerabilidad frente al COVID. Una persona hipertensa, por ejemplo. Y si yo, Jefferson Moreno,
Dios quiera, espero, estoy sano. Si a mi lado está una persona con hipertensión, con diabetes, con asma, ¿quién es más probable que se contagie? ¿Jefferson Moreno o esa persona? De esa persona, el diabético, el asmático, el hipertenso. Y si es que nos contagiásemos los dos, ¿quién es más probable que se muera? ¿Jefferson Moreno o esa otra persona? Disculpen ustedes la frialdad, pero es que hay que tratar así el tema. La otra persona. ¿Por qué? Porque ese estado la pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces el juez dice, analicen esa situación. Ha salido el decreto legislativo con esa opción de que nosotros como abogados, porque además soy abogado litigante, defensor, podamos acudir a los jueces y les digamos, tengo una persona con asma, sácalo de la prisión. Ojo, estoy hablando de los procesados, no de los condenados. Tengo una persona mayor de 65 años que se supone también está en una situación de vulnerabilidad frente al COVID. Entonces, sácalos, analízalos de una vez. Y es lo que ha estado pasando. Es lo que ha estado pasando mucho en el Perú. Algo que también tenemos en común, lastimosamente, nacido en Brasil, dicho sea de paso, es el caso Lava Jato, por ejemplo. Y el caso Lava Jato ha afectado a casi toda Sudamérica. Claro, solo a nosotros, ¿no? Y el trato se supone se hace con el gobierno americano. Pero bueno, la cosa es que, por ejemplo, yo como abogado defensor en uno de los casos derivados del caso Lava Jato, le llamamos caso Lava Jato peruano, ¿qué es lo que hemos analizado? Personas que se supone han cometido delitos gravísimos, expresidentes de la República, exfuncionarios, exministros, gobernadores regionales, hoy han obtenido su libertad porque son diabéticos, porque son hipertensos, etcétera, etcétera. Gracias a ese análisis que se está haciendo. Está ayudando un poquito, por supuesto. En paralelo a ese pedido que puede hacer cualquiera de las partes, también está, por ejemplo, la obligación de los jueces, y así lo dice el decreto legislativo recién calientito, la obligación de los jueces de revisar cuántos presos tienen a su cargo. Porque si algo ha quedado claro es que el juez es el garante de la libertad de ese ciudadano desde que lo mete preso. Caso Neira Alegría contra Perú, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado es garante de los derechos de ese interno. Si tú lo vas a privar de su libertad, tú te encargas de su libertad, de su salud, de su seguridad, de su comidita, todo le tienes que dar. Entonces, el juez está en la obligación, ha dicho el decreto legislativo, de variar de oficio cuando corresponda. Y tercero, y esto es lo más bonito, no sé si es que se ha replicado en algún otro lugar o si es que más bien nosotros nos hemos copiado de algún país vecino hermano, el decreto legislativo este último dice que van a cesar de manera automática, así, obligatoria, una lista de delitos. Si tú estás procesado, no condenado, por ciertos delitos, te vas para tu casa. Los otros delitos se quedan en el establecimiento penitenciario. Esa es una figura interesante porque se supone que esos delitos que son parte de esa lista donde el juez puede cesar masivamente, va a sacar una resolución masiva donde dice, ordeno la excarcelación de 20, de 30, de 40. ¿Cuál es el único requisito? Estar inmerso en uno de esos delitos, nada más, y no ser condenado, claro. Si tú estás en uno de esos delitos, te vas para tu casa. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Que tenemos muchos problemas, o sea, les he contado que hemos tenido muchos problemas al inicio, hemos reclamado, hemos luchado, han tenido un peloteo de la ley aquí, la ley allá, no voy a indultar, terminaron sin indultar, y hemos llegado al decreto legislativo 1513 y 1514, que es el actual, así estamos al día de hoy, al 26 de junio del 2020, y aún emitido ese decreto legislativo seguimos teniendo problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que los jueces no están haciendo caso al decreto legislativo 1513. No hemos desasinado de manera masiva, por ejemplo, en el Perú, y seguimos esperando. Y el problema es que mientras seguimos esperando, la gente se sigue muriendo. Por ejemplo, yo le contaba a Raúl el otro día que conversábamos, yo tengo un cliente, un defendido mío, a mí no me van a contar, yo lo he vivido, que tiene COVID y está en el establecimiento penitenciario. Y yo he solicitado una variación de la medida en marzo del 2020. Marzo, estamos junio. Hasta el día de hoy no se resuelve la situación.
marzo. Y como no servía ese pedido de cese ante el juez que conoce el caso, tuvimos que interponer una acción constitucional que es común vecina también a nosotros, que es el habeas corpus. Hasta el día de hoy no responde el INPE. Hasta el día de hoy, marzo, abril, mayo, junio. Y el hombre está ahí sobreviviendo ya casi con medio pulmón. Porque el COVID, no me van a decir que si tienes COVID y te curas, bueno, sigues tu vida. O sea, el COVID te deja la secuela. La persona que ha tenido COVID y se ha curado, no soy médico, pero me he informado, la persona que ha tenido COVID y se ha curado no va a tener la misma vida de siempre, ¿no? Entonces, ¿eso hay que atenderlo o no? Por supuesto. Como no se programa la audiencia para variar su prisión, como el habeas corpus no funciona, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a la puerta del penal, tengo fotos. Nos hemos ido a la puerta del penal y hemos llevado nuestro propio médico, hemos llevado nuestro neumólogo, respetando todo protocolo posible, todo, hasta extremando medidas. Y no nos han dejado entrar. ¿Por qué? Porque a ese hombre nadie lo quiere ver, nadie lo puede ver, porque si alguien lo logra ver y un médico dice ese hombre se está muriendo adentro, esa es una grave noticia para el establecimiento penitenciario y que de seguro sería bomba y noticia y por lo tanto no está permitido ingresar a los penales. A eso se ha sumado otro problema de corrupción. La corrupción no nos abandona, lastimosamente, pese a todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos vivido, no nos deja, en el Perú sobre todo, ¿no? No nos deja. ¿Qué es lo que está pasando? Que como no dejan ingresar médicos externos, solo están trabajando los médicos internos, los que trabajan en el INPE. Primer problema. Como nunca nos hemos preocupado por los penales, los médicos que trabajan en el INPE, para empezar, no son especialistas. Ese es el primer problema. Resulta que una enfermera era jefa de los médicos de los establecimientos penitenciarios. Recién nos dimos cuenta, ahora con la pandemia. Y sumado a ese problema de falta de especialidad, resulta que aquellos internos que han estado saliendo en algunos casos, gracias a que acreditaban tener una situación médica vulnerable como asma, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes, etcétera, resulta que han capturado al médico recibiendo plata para emitir certificados médicos falsos. ¿Eso qué ha hecho? ¿Eso qué ha hecho? Que ya casi ningún juez te crea cuando le dices estoy mal porque me lo dice el médico del penal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener tu informe del médico del penal, tienes que contratar un médico externo, tienes que llevarlo y pelear para que te deje ingresar, tienes que buscar la información médica esa que nadie guarda y obtenerla de alguna forma para solicitar un cese. Y aún así, puede ser que no te varíen la medida de prisión. Entonces tenemos un gravísimo problema en el Perú, por supuesto, de hacinamiento, que viene desde hace muchísimos años. ¿Hemos intentado solucionarlo en un par de meses? Sí. ¿Nos ha funcionado? No. ¿Al día de hoy tenemos algún mecanismo? Sí, tenemos 3. Tenemos el cese regulado en nuestro código, tenemos la opción de que el juez lo haga de oficio y tenemos una posibilidad de cese masivo que ha nacido ahora con la pandemia que hasta ahorita no se aplica. Yo espero que en los próximos días, máximo semana, este cese masivo pueda finalmente materializarse en una resolución, en resoluciones a nivel nacional y solucionemos el problema del hacinamiento penitenciario. Porque como le decía Raúl el otro día, si alguien me dice que los presos son animales, son delincuentes y que deben morir y deben pagar por lo que han hecho, no tengo nada que decir. Pero si me reconocen que son seres humanos y que en muchos casos no todos los presos son culpables, entonces creo que el análisis calza perfectamente, ¿no? Muchísimas gracias, estimado Raúl. Muchas gracias, doctor Jefferson Moreno. Ciertamente una brillante disertación, no solamente teórica, académica, sino y sobre todo desde la experticia, desde el libre ejercicio profesional que le hace, pues, acreedor al doctor Jefferson de esa veracidad, de la realidad que vive, pues, con sus clientes en nuestro hermano país del Perú.
Vamos a dar la bienvenida ahora al doctor Jason Aristizábal desde Colombia. Él también es miembro activo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos. Él va a disertar sobre el defensor público penitenciario, una necesidad en Colombia. Ciertamente una figura bastante interesante que me llamó la atención. Doctor Jason Aristizábal es abogado por la Universidad de Antioquia, investigador judicial y científico forense ESUC, especialista en ciencias penales y penitenciarias por la Universidad San Buenaventura, doctorando en Derecho, mención Derecho Penal por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Cuenta con un curso internacional especializado en Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como docente investigador del Semillero Penitenciario de la Universidad de Antioquia, litigante en materia penal y penitenciaria, y ciertamente creo que es el más joven del grupo de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario. Mi querido Jason Aristizábal, bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Buenas noches. Buenas noches, Raúl, y a todos los presentes, ¿cómo están? Raúl, ¿me colaboras con algo? ¿Me escuchas bien? Totalmente. Perfecto. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Realmente, como lo dice Raúl, sí, seguramente soy pues como el más joven y para mí es un honor compartir escenario con Raúl, con Jefferson, con todos los maestros que a lo largo de esos 3 días han estado dando sus disertaciones, elementos tan necesarios e importantes y de una materia como tan olvidada como es el derecho penitenciario. Para mí es un honor y bueno, aquí estoy, les voy a contar un poquito de esa idea loca que tengo. Bueno, loca no, porque me corregirá el doctor Héctor, creo que en Costa Rica es una medida que se ha tomado y que parece que ha dado pues como ciertos resultados con todos los problemas que tiene pues el sistema penitenciario, no solo en Colombia, sino latinoamericano, pero creo que ha estado ayudando mucho esa figura. Bueno, como para iniciar, yo creo que sería muy importante hacer una especie de contextualización. ¿Por qué? Porque les voy a contar esta idea de la figura del defensor público penitenciario, donde me nace a mí ese bichito por estudiar esto. El defensor público penitenciario, digamos que su concepto va a iniciar desde el concepto del debido proceso. Nace, digamos, del debido proceso. Entonces es muy importante como exposar un poco sobre este concepto. Siendo es una garantía en Colombia constitucional, que constituye un conjunto de derechos contemplados en el ordenamiento jurídico, que tiene como fin proteger al individuo y, como lo plantea el maestro Ferrajoli, proteger al ciudadano que se encuentre inmerso en una actuación de índole judicial o administrativa, para que durante el trámite se le respeten todos sus derechos y se logre una aplicación correcta de lo que es la justicia. Ferrajoli desarrolla este concepto de debido proceso como una garantía suprema. Para él, como todos sabemos, es un concepto supremo que tiene un desarrollo amplio, que tiene un carácter universal y que lo encontramos reglado incluso en las legislaciones internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos. En fin, ha sido una garantía que se ha encontrado totalmente regulada y que todos los países han buscado darle un desarrollo importante. Incluso en materia penitenciaria, ha tenido su regulación en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión. Esto concretamente los principios, si no estoy mal, el 13, 17, 28, y en las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos, estas reglas banderas que son, digamos, como la carta de presentación que tenemos todas las personas que nos dedicamos como un poquito a esto, que siempre echamos mano a ello cuando vamos a hacer cualquier disertación. ¿Qué podemos decir más de este debido proceso? Este debido proceso tiene como fin proteger al ciudadano y está conformado por una serie de derechos, que es muy importante hacer mención, porque son los que el defensor
en su quehacer profesional va a echar mano. Estos son derechos como el derecho a ser informado sobre los derechos y formas para ejercerlos, el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, el derecho al respeto a la independencia judicial, el derecho al cumplimiento de los términos procesales y el que va directamente relacionado con el tema que estoy hoy tratando de esbozar, el derecho a designar un abogado defensor. Y obviamente, como pasan todas las legislaciones en Latinoamérica, si no tenés los recursos para ello, el Estado debe ser el llamado a otorgártelo, ¿cierto? Aquí llegamos a un punto y es, el debido proceso, a lo largo de lo que yo he venido estudiando, siempre he dicho que el pilar fundamental de este debido proceso es el derecho de defensa. Para mí, humildemente, un debido proceso sin una herramienta como el derecho de defensa, digamos que se va a quedar en nada, va a ser más, se va a convertir el proceso jurídico en algo como un ritual simplemente sancionatorio. Entonces quiero esbozar un poquito sobre el tema del derecho de defensa para que vayamos siguiendo el discurso. Como les venía contando, entonces el debido proceso está conformado por varios derechos. Para mí el más importante es este derecho de defensa. Y este derecho de defensa no es más que la oportunidad que se le otorga a cualquier persona para manifestar sus razones y argumentos, de ser parte de un debate probatorio, facultándolo para objetar, contradecir y controvertir las pruebas allegadas en su contra, así como solicitar y pedir que sean evaluadas las pruebas que éste considere que son beneficiosas para sí y ejercer los recursos de ley que llamamos nosotros los abogados, ¿cierto? El derecho de defensa con plenas garantías es algo que tiene que estar siempre en el debido proceso, es indispensable, pues como les decía anteriormente, va a nutrir al proceso de forma tal que no sea una parodia sancionatoria, sino que sea realmente un proceso en el cual se le otorguen tanto a la parte acusatoria como a la parte que se está defendiendo la oportunidad, valga la redundancia, de ejercer su derecho de defensa. Para que este derecho de defensa tenga una operatividad objetiva, siempre va a ser necesario que esté nutrido de otros derechos, ¿cierto? Va a necesitar que toda persona, incluidas las que están privadas de la libertad, sean informadas sin dilación injustificada de la acusación que se surta en su contra. Esto va a ser muy importante en un momento. También va a necesitar que el derecho que tiene toda persona que se encuentra siendo investigada por una autoridad judicial o administrativa tenga la posibilidad y el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa y comunicarse con el defensor de su elección o el público, en este caso, que le ponga el Estado. También necesita estar dotado del derecho de defensa técnica y que el defensor pueda comunicarse con la persona en las condiciones que en unas condiciones que se garantice la confidencialidad de las comunicaciones y que se salvaguarde obviamente el derecho profesional. También el derecho a estar presente durante el proceso y actuar por medio de su defensa técnica utilizando los medios disponibles. Y si es el caso, considerar actuaciones injustas, contrarias al derecho, impugnar estas, ¿cierto? Ya entrándonos, digamos, luego de esbozar un poquito lo que es el debido proceso y cómo el debido proceso me lleva a mí al derecho de defensa, y este derecho de defensa es el que hace nacer la figura del defensor, les voy a contar un poquito sobre el Código Penitenciario y Carcelario en Colombia. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque básicamente el Código Penitenciario y Carcelario en Colombia es una herramienta que buscó operativizar todas las relaciones que se surten durante la privación de libertad, pero en el tema de defensa para las personas privadas de libertad no dice nada. Por allá hay un articulito que es el 117 que regla la obligación de garantizar el debido proceso en las sanciones administrativas. Óigase bien, no habla sino de temas administrativos. Y más adelante por allá en un articulito que es el 134, hace un desarrollo, digamos, llamémoslo normativo de este debido proceso, pero se queda en pañales.
En este punto es importante dejar claro que a lo largo de todo el Código Penitenciario y Carcelario colombiano, ningún artículo menciona expresamente el derecho de defensa. Jamás se menciona derecho de defensa como tal, solamente se esboza, como les dije, el debido proceso. Simplemente se hace una mención de que las personas privadas de libertad pueden interponer un recurso de reposición cuando no están de acuerdo con una sanción impuesta. Esta sanción es impuesta por el director del establecimiento o el consejo de disciplina, pero no dejó nunca el código expreso el derecho de contar con una defensa técnica, ni los términos para ejercer dicha defensa técnica, lo cual va en contravía a toda esta normativa internacional. En Colombia contamos con un régimen disciplinario para el tema de la privación de libertad, dejando claro que el Código Penitenciario y Carcelario lo que no hizo mención al derecho de defensa, llegó un régimen disciplinario que es de menor jerarquía que este Código Penitenciario y menciona unas cuantas cositas sobre el derecho de defensa. Este sí por lo menos hizo una mención, estableciendo el derecho de defensa en los artículos 11 y 41, al mencionar que las personas privadas de la libertad podrán ser oídas en descargos y podrán solicitar pruebas, pero se limita a solo eso. Podrán escucharlas, o sea, voy a tener la posibilidad, yo privado de la libertad, de pararme frente al director del establecimiento y decir, ve, yo la situación por la cual vos me estás imponiendo una sanción, no estoy de acuerdo porque yo no lo hice, ese día no estaba allá, pero la decisión finalmente la va a tomar el director, entonces esto se va a quedar pues como en un tema simplemente en papel, ¿cierto? Nunca se dejó, pero nunca se dejó claro en este articulado del reglamento disciplinario, ni en el resto del articulado del Código Penitenciario, el derecho a contar con una defensa técnica en esa situación de descargos. Es decir, la persona privada de libertad tiene la posibilidad de defenderse en esa, llamémoslo, mini audiencia antes de que le impongan una sanción, pero no le establecieron la posibilidad siquiera de que tenga la persona letrada en leyes sentada al lado diciendo, ve, es que según el artículo tal de tal regulación, este señor no tiene por qué estar inmerso en este proceso disciplinario. No se hace mención a ello y es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de este tema. Tampoco se establecieron ni siquiera términos para ejercer esta defensa. En la práctica funciona que le van notificando que tiene un proceso abierto por una sanción, a los 2 días tiene una sanción impuesta. Nunca pudo defenderse y tiene una sanción y eso va a repercutir en un poco de cosas que les voy a explicar más adelante. Tampoco se establece derecho a disponer de medios para probar su inocencia en los procesos sancionatorios. La norma realmente penitenciaria, lo único que dejó expreso frente al derecho de defensa es, como les dije anteriormente, la posibilidad de contar con ese recurso de reposición cuando la sanción que le impusieron no le parece, pero pues realmente en la práctica, como lo van a ver más adelante, no cuentan con una persona letrada en leyes que les ayude a hacer ese recurso de reposición y esa posibilidad que le establece la ley penitenciaria para hacer ese derecho de queja, por decirlo de alguna manera, nunca se va a poder operativizar. El Código Penitenciario no establece ninguna norma que garantice el derecho de defensa a través de un abogado por sí mismo, y aún en contravía de las normas internacionales, las constitucionales en Colombia y las procesal penal, la única oportunidad que la norma establece para establecer una defensa a las personas privadas de la libertad es el recurso de solicitar, es la posibilidad de solicitar un recurso de reposición sobre la decisión tomada, pero que realmente la decisión la va a tomar, como es un recurso de reposición, la va a tomar el mismo funcionario y no aparece nunca en escena el juez de ejecución de penas que tenemos en Colombia, que sería la persona, digamos, en un desarrollo legislativo normal, consciente y garantista de derechos, como supuestamente llamamos, el llamado a resolver ese recurso de reposición. Todo esto a pesar que el Código Penitenciario y Carcelario colombiano tuvo el acierto por lo menos de consagrar ese artículo 154, incluyó en ese artículo 154 un acierto muy importante y es el que va a darle pie a la creación del Defensor Público Penitenciario. ¿Qué hizo este artículo 154? Estableció la obligación por parte de la Defensoría del Pueblo de designar abogados
a cada establecimiento para la atención jurídica de los internos que no cuenten con los recursos para contar con uno. También abrió la posibilidad, que es muy importante, de que los estudiantes de los pregrados de Derecho puedan realizar sus prácticas de consultorio jurídico dentro de los establecimientos de reclusión. Cosa que más adelante les voy a explicar que, pues sí le prestan la posibilidad de hacer esa judicatura, como la llamamos en Colombia, en estos centros de reclusión, pero realmente se terminan haciendo cosas que no tienen nada que ver con la defensa de derechos de las personas privadas de la libertad. Este artículo que les mencioné es muy importante porque menciona la palabra internos. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque se puede afirmar que el trabajo de los defensores no va a terminar en las personas detenidas preventivamente, sino que al hablar de la palabra internos, jurídicamente también está poniendo en el mismo paquete a los condenados. Entonces podría llegar a pensarse que los defensores pueden actuar en el proceso disciplinario que se surta en contra de las personas privadas de la libertad en la medida en que la ley habla de una atención jurídica. Pero en realidad lo que nos ha mostrado es que no es más que una construcción legal que buscaba seguir los estándares constitucionales e internacionales, pues operativamente es poco o nada lo que están haciendo los escasos defensores cuando los asigna la Defensoría Pública. Y en el caso de los estudiantes de Derecho, como les contaba, bien se les permite iniciar sus prácticas dentro de los establecimientos de reclusión, no están cumpliendo labores como defensores. Y lo único que están haciendo son actividades de índole administrativo en favor del IMPEC. El IMPEC en Colombia, para los que son del extranjero, es la entidad que se encarga de todo el tema de la privación de libertad. Son los funcionarios que se encargan de la privación de libertad. Entonces, estos estudiantes de Derecho ingresan a hacer su práctica dentro del IMPEC, me imagino, pues porque yo soy el más joven y pasé hace poquito por la facultad. Uno llega muy esperanzado en que va a hacer unas prácticas muy bacanas, muy chéveres, que va a aprender mucho, va a ayudar a las personas y se va a encontrar con la realidad que el IMPEC lo ponen a hacer documentos de índole administrativo y nunca vas a ejercer realmente lo que fuiste con la intención de hacer. A esto se le suma también que no existe, que casi en ninguna facultad de Derecho en Colombia existen cursos que desarrollen temas de privación de libertad, por lo cual los estudiantes de Derecho e incluso los abogados carecen de una formación que los haga técnicamente idóneos para la labor de defensores penitenciarios. Es una realidad no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, que el tema de la privación de libertad se ha devuelto como la niña fea del baile, ¿cierto? Entonces, los cursos que les van dando las personas y todo lo que vamos viendo nunca nos van mostrando realmente y nutriendo de herramientas necesarias para defender personas en la privación de la libertad, sino que tenemos como la mala costumbre de pensar que el ejercicio de la acción penal se acaba con una sentencia condenatoria y ya metemos a la persona como basura a ese centro de reclusión y nos olvidamos de ella, que es una de las cosas que aprovecho y resalto de esta academia, que lo que busca es enaltecer la labor que gira en torno de la privación de la libertad y obviamente aportar nuestro granito de arena, pues como para estas personas privadas de la libertad tengan una privación de libertad por lo menos más digna. Bueno, como les venía contando, ya terminando ese aspecto, además de esa falencia de las facultades de derecho, tenemos que, aunque en Colombia existe una figura de ejecución de penas y medidas de seguridad, este realmente no tiene facultades para dirimir los conflictos. A lo sumo, logra dar fe de actos que realiza la administración penitenciaria, si es que la ley se lo permite. La intervención del juez de ejecución de penas ni siquiera es planteada como revisor de actos administrativos ejecutoriados, que son fallos disciplinarios penitenciarios, violando obviamente de paso el elemental derecho de acudir ante una jurisdicción para que se revisen los actos de la administración. Es aquí donde se hace muy importante para el Estado colombiano que contemos con una figura de un defensor público penitenciario. Antes de desarrollar un poquito esa idea de por qué es tan importante que se tenga esa figura, quisiera contarles un poquito sobre el origen de la figura del defensor público. Eso fue por allá en 1809, en Suecia. Se inició pues con el tema del defensor público, que era una persona que se encargaba de investigar las quejas y los abusos que cometían las autoridades, y de ahí desarrolló a esa figura. Actualmente Latinoamérica tiene
en todas sus legislaciones una figura de defensoría pública, aunque en todos los países la llamamos diferente. Por ejemplo, en Argentina se le llama, si no estoy mal, defensor del pueblo de la nación. En Chile la defensoría penal pública. En Costa Rica, me corregirá el doctor Héctor, es la defensoría de los habitantes, si no estoy mal, o así inició, no recuerdo bien. En España tenemos el defensor del pueblo, en Ecuador la defensoría pública, en Guatemala la Procuraduría de Derechos Humanos. Eh, Todas estas figuras en Latinoamérica nos hemos preocupado en tenerla más enfocada solamente a la persona cuando está durante el proceso penal. Es decir, durante el curso del proceso penal, en, protegiendo el derecho de defensa, tenemos siempre una garantizada la posibilidad de tener un defensor si no tenemos los recursos para ello, pero como, como ya les mencioné, para la etapa de ejecución de pena carecemos de esa figura. De hecho, es tan importante esta figura que en su momento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió que la gran mayoría de la población reclusa en Colombia corresponde a personas vulnerables. Esto es una realidad que no es, me atrevería a decir que el 70% de la población penitenciaria en Latinoamérica toda corresponde a personas de escasos recursos y de un nivel cultural bajo, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para este tema de la figura del defensor público, porque pues si bien podemos en nuestras legislaciones dotarlas de elementos para que exista una defensa por parte de las personas privadas de la libertad, cuando se les va a imponer sanciones o van a tener que solicitar beneficios penitenciarios, para hacer cosas tan simples como solicitar una cita médica o irse a una jurisdicción para que un juez obligue a que los atiendan. Ellos no cuentan con el nivel cultural para sentarse a hacer un documento de ese índole o ejercer una defensa contra una persona letrada. Es muy importante tenerlo en este momento en cuenta. Es aquí realmente donde se hace muy importante, con esto que les estoy diciendo, la necesidad de una creación de una dependencia Colombia de la Defensoría del Pueblo. Como ya vimos, la legislación colombiana por allá mete un articulito que les dice sí, háganlo, pero operativamente, como les conté, en este momento no se está llevando a cabo, pero se hace fundamental que se operativice eso, porque esta se va a poder encargar de forma permanente de realizar labores de defensa penitenciaria, asistiendo a los privados de libertad en todos los aspectos jurídicos que se presenten, sobre todo en el tema de defensas penitenciarias y en la obtención de beneficios penales. Con la creación de una dependencia que tengamos así, se va a dar un nuevo aire incluso a los centros de reclusión, pues van a poder haber trámites más rápidos en la obtención de beneficios penitenciarios y se va a estar evitando, no evitando, se va a estar disminuyendo el hacinamiento que, como lo decía el doctor Jefferson en su excelente intervención anterior, esa es la palabra que todos aquí en Latinoamérica tenemos de moda y que todos vamos a referir siempre, y es que hay hacinamiento exacerbado en todas las prisiones de Latinoamérica. Esta figura de defensor público, digamos que podría ayudar a que esa figura del hacinamiento disminuya un poco. Las personas que se encuentran privadas de libertad en Colombia pueden acceder a beneficios penitenciarios. Estos son formas muy técnicas en las cuales ellos van a poder obtener beneficios que van a hacer que su privación de libertad sea menos tiempo o que puedan incluso terminar sus condenas en casa o tener permisos de salida de 72 horas. Pero, repito, como no tenemos una figura de un defensor público y las personas en Colombia privadas de libertad carecen de recursos, nos encontramos con una realidad que si bien existen estos beneficios, las personas privadas de la libertad en la gran cantidad de los casos se quedan solas en su privación de libertad y no tienen a su lado una persona, un compañero que les ayude a tramitar esto. Incluso entre ellos se volvió muy popular en Colombia que en cada patio hay una persona que le dio por ponerse a leer el código penal y es el que les ayuda a tramitar todos sus beneficios a ellos y les colabora y ahí van como pueden, cogiendo un librito y entre ellos haciendo como análisis para tratar de hacer eso, porque lastimosamente el Estado colombiano los está dejando ya solos. La figura de este defensor público penitenciario va a lograr también dar solución a muchos problemas que tienen que ver con la dignidad de las personas privadas de la libertad, porque va a ayudar a disminuir, como les conté, esos niveles de hacinamiento y va a lograr garantizar unas garantías mínimas
en cuanto a derecho de defensa y dignidad que le permita por lo menos tener una compañía para todos esos trámites que tiene que estar haciendo la persona privada de libertad. ¿Por qué? Porque es que las personas privadas de libertad se encuentran inmersos en un conjunto de problemas. Ellos, aunque la ley establece que los estamos privando solamente de la libertad, pues pareciera realmente que los privamos de un sinnúmero de derechos fundamentales, incluso derechos humanos, que es tan grave la situación que pareciera que a la larga las personas privadas de la libertad ni siquiera tuvieran derechos humanos, ¿cierto? Problemas de salud, de visitas, de alimentación, y violaciones flagrantes de derechos humanos, que claro, como no hay una persona letrada por lo menos, o que por lo menos conozca un poquito de derecho, no tienen la posibilidad de buscar esa protección de los derechos. Hay que garantizarles a las personas privadas de la libertad la posibilidad de contar con una persona al lado que conozca de materia penitenciaria y les ayude, no solamente a tramitar todos esos aspectos que se relacionan con la vida en privación de libertad, sino cosas tan simples como el tema de los derechos humanos. Creando esa figura de la Defensoría Pública, se va a lograr también que las condenas sean más cortas físicamente hablando, es decir, que puedan lograr terminar su privación de libertad en casa o incluso con condicionales, porque está sucediendo muchísimas veces en Colombia que personas que incluso ya cumplieron su condena, nunca tuvieron la oportunidad de solicitar esos beneficios y terminaron cumpliendo todo su condena de manera física. No se está logrando nunca un tema de ni siquiera la resocialización que tanto pregonamos. También es importante este defensor público porque nos va a ayudar a hacer efectivas todas estas garantías judiciales y administrativas que tiene la persona privada de la libertad. Aunque han existido normas que buscan darle operatividad a esta figura, o por lo menos a la figura del derecho de defensa, nos quedamos cortos con lo que tenemos. Realmente no hay una legislación que se preste para que haya un desarrollo importante de esta figura y de estos derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Y es necesario realmente que se haga efectivo este derecho de defensa, que se otorguen las herramientas necesarias para cumplir con la finalidad del mismo, contrario a lo que realmente ocurre en la privación de libertad en este momento. Las personas privadas de la libertad en ocasiones ven tan limitados sus derechos humanos que a la larga parecieran que no existieran, y aquí va a ser muy importante la figura del defensor público, porque yo estoy pensando que exista y planteo, y desde los ejemplos que podemos ver en países como Costa Rica y Chile y un poquito por allá en España, se logra ver que existan personas letradas en derecho penitenciario ayuda muchísimo a que por lo menos estas personas que parecen invisibles tengan una posibilidad de por lo menos ser escuchados. Y es que es tanto que los derechos de las personas privadas de la libertad se ven tan reducidos que pareciera que la condena va más allá de la privación de libertad y se le terminan privando muchísimos derechos. Así las cosas, durante mi discurso creo que he tratado de dejar en evidencia que el derecho de defensa es un pilar fundamental, primero del derecho del debido proceso de las personas privadas de la libertad, y que su efectiva materialización realmente en Colombia se ve coartada por múltiples obstáculos, como lo son la normatividad que no es coherente con los estándares internacionales, la inexistencia de políticas claras en los centros de reclusión, la inexistencia de distinción, que es muy importante entre imputados y condenados, el nivel de seguridad de las cárceles y penitenciarías, sobre todo la falta de personas que se preocupen por tener conocimientos penitenciaria para defender los derechos de esta población vulnerable. Además, es claro que las autoridades penitenciarias y carcelarias encargadas de llevar a cabo la investigación disciplinaria en contra de los privados de libertad, que tienen como fin determinar que la persona cometió una falta disciplinaria, en el evento en que incurriera y en el evento en que incurriera una sanción, imponer una sanción en el evento en que se vea que incurrió en una falta disciplinaria, imponer una sanción que están obligados a respetar y acatar.
esta sanción es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es que esta sanción a la larga no es a la ligera decir, no, es que le pasó el proceso disciplinario y tuvo una sanción y ya pasó. No, esta sanción es muy importante que no exista, que por lo menos si va a existir, esté dotada de una protección, que exista esa persona, ese defensor penitenciario, protegiéndola, porque al existir una sanción va a repercutir directamente en la posibilidad de obtener una libertad más rápida, de obtener beneficios. Es bueno que realmente se vayan imponiendo sanciones disciplinarias en la privación de libertad de buenas a primeras. En este orden de idea, la necesidad del defensor público penitenciario y el derecho de defensa con plenas garantías en Colombia, como vimos, tiene muchos vacíos. Y por recordarles unos cuantos, como les dije, el término para desarrollar el proceso no existe. 3 días es muy poco para uno poder realizar una defensa, así tengas conocimientos en derecho penitenciario, va a ser muy poco tiempo para ello. Y es necesario que Colombia haga un esfuerzo porque las normas, la normatividad vaya más en pro de la protección de los derechos humanos. En el plano fáctico, realmente la presencia del defensor público penitenciario y su operativización es nulo, aunque se ha buscado proteger lo preceptado en las normas internacionales y constitucionales sobre este tema. Estas normas no han dejado más que de ser una letra muerta, que no tiene cabida en el poco desarrollo que tiene la ley penitenciaria en Colombia, y es tan inaplicable que este proceso realmente pareciera que no existiera. Es claro entonces que hace falta una unificación existente entre las normas que regulan el proceso disciplinario penitenciario y la esencia del verdadero proceso disciplinario aplicando a las personas privadas de la libertad, que es necesario y urgente por parte del Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Justicia, del IMPEC e inclusive de los órganos de control, estrategias integrales que tengan una incidencia directa sobre el régimen a fin de unificar criterios que doten de herramientas reales para llevar a cabo un proceso disciplinario serio que sea aplicado a las personas privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, y que esté acorde con los estándares mínimos en protección de derechos humanos, para que podamos garantizar que existe una investigación seria, dotada de debido proceso, de derecho de defensa y en compañía siempre de la figura del defensor público penitenciario. O, bueno, en este caso, que la persona pueda contar con los recursos de una persona letrada en leyes y lo pueda costear, sería un escenario ideal, pero como venimos mencionando, la privación de libertad realmente está dada por personas con escasos recursos y poco nivel incluso educativo. Ligado a esto, a manera de recomendación, creo que sí que es evidente la necesidad de adoptar un manual único disciplinario penitenciario en donde se establezcan procedimientos claros y rigurosos que se deben realizar en caso de que se cometa por parte de una persona privada de libertad alguna falta disciplinaria. Este debe ser expedido no solamente en las cárceles de nivel nacional, sino a nivel municipal, incluso las que tienen que ver con jurisdicción especial, que es las de los militares, policías, etcétera. Este manual tiene que ser expedido por los de control, me parece a mí, y debe tener efectos vinculantes y obligatorios. Además, estos entes de control serían los llamados a hacerlo cumplir en compañía de los jueces de ejecución de pena y obviamente acompañados de una persona letrada en leyes que pueda defender los derechos de esas personas privadas de libertad. Por último, quisiera pues como dejar muy claro que es muy difícil que en las cárceles y penitenciarías colombianas se pueda dar un desarrollo consciente de lo que es un verdadero proceso disciplinario penitenciario dotado de garantías mínimas para el privado de libertad y sobre todo de un derecho de defensa real que se legitime por medio de un defensor penitenciario, pues ni siquiera se contempla la posibilidad de ser asistido por un abogado que haga valer los intereses de la persona privada de libertad, ni de sus derechos por medio de una defensa no solo técnica, sino material. De acuerdo a esto, resulta necesario, en primer medida, como lo venimos sosteniendo, que la modificación de la norma, primero,
carente de garantías y violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales relativos a derechos humanos. Y además, unido a ello, es imperioso la necesidad de la creación de la dependencia a cargo de la Defensoría del Pueblo, que se encargue de forma permanente de realizar labores de defensa penitenciaria, asistiendo a los privados de libertad en todos los aspectos jurídicos que se presenten en la vida de privación de libertad, sobre todo, como he venido reiterando, en las defensas disciplinarias y en la obtención de beneficios penales, pero también en pro de la protección de los derechos humanos. Además, también es necesario, para que el planteamiento anterior tenga una efectividad, tratar que se elimine del imaginario colectivo que versan las diferentes facultades de derecho del país y de Latinoamérica. Ese tema de la formación penal en pregrado y posgrado, que solo implica la enseñanza de herramientas penales y procesal penales, olvidando esta etapa tan importante de la ejecución de la pena, que es donde encontramos a los seres humanos. Tiene que implantarse en los estudiantes la idea de que el trabajo del abogado penalista no termina con la promulgación de la sentencia condenatoria y sus recursos de ley, dejando de lado una etapa tan importante como es esta de la ejecución de la pena, que hace parte del proceso penal en sentido amplio y la cual se hace más imperiosa la necesidad de un abogado penalista íntegro, que el abogado penalista no se quede solo en la dogmática y el derecho procesal penal, no, tiene que ser un abogado íntegro, que vele por los derechos de los privados de la libertad. Es absolutamente necesario la formación de abogados conocedores en derecho penitenciario, de garantías penitenciarias, de beneficios penitenciarios y en general de la problemática que resulta al interior de un penal, porque no sé cómo sucede en Latinoamérica, pero en Colombia las pocos estudiantes que pueden conocer un centro de reclusión durante el estudio, pues son los poquitos que, digamos, esmeren un poquito más y busquen semilleros y formas de llegar a estos aspectos, pero la gran cantidad de abogados que graduamos por montones en Colombia ni siquiera tienen un acercamiento real a lo que es la privación de libertad, y eso es bueno hacerlo porque hace más humanos las personas. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que estos defensores sean humanos y busquen realmente a capa y espada defender a estas personas que se encuentran privadas de la libertad y que son una población que se encuentra en una situación de indefensión contra el Estado. Es tan necesaria la profesionalización del abogado en temas penitenciarios que incluye muchas veces esa problemática, dejando claro que es necesario cambiar ese paradigma existente en torno a que al proceso disciplinario, dado que el resultado de este, el cual es una sanción disciplinaria, repercute en la privación de los derechos en el mundo penitenciario, al ya estar de alguna manera limitados, cobra mucha importancia, porque como derechos como a tener visitas de sus familiares, o lo que es más grave aún, una sanción de tipo disciplinario afecta la percepción de los funcionarios a la hora de emitir un concepto sobre la conducta del interno, lo que afecta directamente la posibilidad de obtener los beneficios penitenciarios de libertad condicional, prisión domiciliaria, el permiso de 72 horas, la franquicia preparatoria, etcétera, todos estos elementos que la ley penal le establece. Gozar de estos porque para gozar de estos es necesario que repose una calificación positiva, y si hay esa sanción en eso, y créame que la sanción se da, si abren, pues como no tiene la posibilidad de defensa, va a tener esa sanción, no va a poder gozar de esos beneficios, muy importante. Por último, quisiera dejar claro que si se pusiera en marcha un sistema de defensa especializada en temas penitenciarios, esto sería un esfuerzo conjunto por parte de todas las instancias que tienen que ver con el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque es que esto implica que, que se pueda dotar de herramientas necesarias para que el proceso penitenciario no sea simplemente un tema de imposición de medidas y ya, ¿cierto? Si existieran defensores penitenciarios, significaría un desafío para las personas que juegan un rol en el sistema penitenciario, pues
implicaría el reto de mejoramiento de sus funciones y su especialización, lo que reduciría finalmente lo que se traduciría finalmente en un mayor respeto de los derechos de los condenados. Pero quizás el mayor aporte que podrían lograr los defensores penitenciarios sería visibilizar un grupo de personas que durante mucho tiempo han sido objeto de grandes y permanentes violaciones de derechos humanos y garantías fundamentales, intentando devolverles un poco esa dignidad. Y con ello demostrar la necesidad de elaborar una política pública al respecto que vincule a los diversos organismos del Estado y que especifique funciones y responsabilidades que garanticen un real acceso de la justicia en todo el proceso penal, incluyendo la etapa de ejecución de la pena, vinculándose reformas y avances que la política general y el acceso a la justicia ha venido desarrollando. Para finalizar, quisiera contarles que toda esta idea de que exista una persona encargada de la protección de las personas privadas de la libertad y que tenga conocimiento realmente en eso, nació de un ejercicio investigativo que hicimos en algún momento, y es que nos metimos a las cárceles municipales en Antioquia y les hicimos unas preguntas a las personas privadas de la libertad y nos dimos cuenta que en el 80% de todas las respuestas ni siquiera conocían quién era el abogado que estaba llevando el proceso, no conocían el reglamento del establecimiento, no conocían lo que era un debido proceso, no sabían lo que era una notificación, unos descargos, un recurso. Entonces, esto dio pie a, bueno, aquí necesitamos una figura que los ayude a ellos a tener por lo menos un poquito más de dignidad en el proceso penal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jason Aristizábal. Es ciertamente un reto para los estados la creación de esta figura del derecho del defensor, público penitenciario. Bueno, brevemente le vamos a dar ya la palabra a nuestro amigo, miembro de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, el profesor Nelson Garrido, quien nos acompaña desde nuestro hermano país, Venezuela. Él nos va a abordar el tema de los estándares internacionales sobre privación de libertad en adolescentes, la prisionización en adolescentes. Es abogado por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, criminólogo por la Universidad de los Andes, también de la misma universidad, máster en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía, especialización en Ciencias Penales y Criminología, estudios doctorales en Educación con línea de investigación en adolescentes, ámbitos penitenciarios jóvenes, investigador y docente universitario. Querido doctor, qué lujo tenerle acá, qué honor tenerle entre nuestro distinguido panel y miembro actualmente de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario. Estaba programado para el día lunes su agenda, pero lamentablemente por situaciones de conectividad electricidad, que es de conocimiento y dominio público, pues en su país, querido doctor, no fue posible contar el día lunes que estuvo agendado, perdón, el miércoles que iniciamos estas jornadas, pero ya tenemos la suerte, el inmenso honor, doctor, de escucharle a usted. Bienvenido, doctor, muy buenas noches, tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Espero se encuentren todos muy bien. Muy agradecido por la invitación que me han hecho de la Academia Latinoamericana, muy honrado de pertenecer a este importante grupo de trabajo y de investigación y de gente tan experimentada y con una larga trayectoria. De verdad que muchas gracias. Pido disculpas porque el día miércoles ya teníamos preparados todo el material de exposición y lamentablemente pues la situación, y esto hay que decirlo siempre en los distintos ámbitos, aunque suene a veces muy duro, muy fuerte y muy complejo, la situación en Venezuela pues no nos permite muchas veces conectarnos en tiempo real por el tema de los servicios públicos tan complejos que hay acá en mi país. Sin embargo, como siempre he dicho, hay una luz en el camino, hay una luz en el fondo que hay que seguir y hay que ir andando y caminar porque creemos que en un futuro próximo esto se va a solventar y vamos a poder tener una mayor posibilidad de estar conectados en tiempo más real, más preciso, más agradable, más concreto para todos en Latinoamérica. Pido disculpas entonces porque el día miércoles fallé a la cita, pero no por cuestiones personales, sino por situaciones que son de verdad insuperables. Por otra parte, saludo a todos los miembros de la academia,
que se encuentran acá, al maestro César Barros Leal en Brasil, un muy fuerte abrazo, mis respetos, mis consideraciones, mi admiración. Además, al profesor Omar Huertas en Bogotá. Muchas gracias, profesor. Saludos desde su Venezuela querida, desde los institutos de criminología que usted conoce y con el cual ha tenido contacto desde hace mucho tiempo y con los cuales vamos a retomar, gracias a estos contactos, en un futuro muy cercano. Esa proximidad de nuevo la vamos a retomar. Saludos a don Héctor en Costa Rica, que también nos acompaña, al joven Jason Aristizábal. Tuvimos la oportunidad algunos de conocer la experiencia del semillero en Medellín, en la Universidad de Medellín. En algún momento tuvimos unas ponencias hace unos cuantos años allí y conocimos esa experiencia maravillosa. La hemos querido replicar en parte de Latinoamérica. Por lo menos lo hemos querido replicar acá en Venezuela. Por distintas circunstancias, no voy a hablar de esto mucho, no hemos podido replicarla, pero estoy seguro que en un futuro muy próximo estos semilleros se van a replicar, que era la idea que yo comentaba cuando fui por toda Latinoamérica. Esta idea de que los estudiantes estén vinculados no solo al aprendizaje teórico de las cosas, sino, como tú lo decías, también al aprendizaje práctico de esa realidad, de esa situación que está enfrente de un hombre y de una mujer, formados todos, pero que a veces adentrarse en ellas cuesta solo desde lo teórico. Hay que penetrarla poco a poco a través de la experiencia y de esa realidad. Y creo que el semillero es una muy buena experiencia para los jóvenes y como te digo, de verdad que qué bonito ver a Jason hablar del tema penitenciario y todo esto y que se haya formado en el semillero. Y bueno, un saludo a todos los miembros de la academia, Claudia, que también nos sigue por allí, lo vi, y a todas las personas que nos siguen en este momento a través de Facebook, a través de esta plataforma de Zoom por toda Latinoamérica, por Europa. Tengo entendido que algunos estudiantes míos están conectados en este momento. También un saludo muy fraterno, muy cordial a todos ellos y a algunos compañeros de trabajo de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes. Hoy me acompaña esta joven que está aquí atrás, es una pintura de mi hija. Le he dicho, yo no quiero estar solo en la ponencia, y ella muy gustosamente me ha regalado una de sus pinturas. Abril Garrido, que es una joven que está comenzando en el mundo del arte, de la pintura, del diseño gráfico, me ha obsequiado esta pintura y también se las obsequio yo a ustedes para toda Latinoamérica. De manera pues que vaya un fuerte abrazo a todas las personas que están conectados y estos regalos que estamos haciendo a través de esta iniciativa de la Academia Latinoamericana que está cristalizando el profesor Raúl Cadenas allá en Ecuador. Vaya un muy fuerte abrazo, profesor Raúl. Espero que el frío no esté apretando mucho a esta hora. Hoy, con el cual he querido abrir muy brevemente, es el tema de los estándares internacionales en materia de privación de libertad para adolescentes. Entonces voy a ir desde lo más general hasta lo más específico del tema, para luego dispararme y disipar y problematizar el tema, porque lejos de alguna solución, creo que hay que problematizar los temas para buscarle justamente esas soluciones a través del estudio y de la investigación. ¿Qué es un estándar en derechos humanos? Un estándar es un criterio o un valor que se fija y que se busca su cumplimiento a través de distintos canales o formas legalmente establecidos, a través de distintos procesos. En el caso de los derechos humanos, el estándar o los estándares en derechos humanos están establecidos en normas. ¿Cómo un país se adecúa a estas normas? Conocemos tres vías principales, las voy a recordar. Primero, a través de una firma, un Estado, un país señala que quiere participar, que quiere adherirse a un determinado estándar específico. Y lo hace a través de una firma que revela la intención de ese país de cumplir con ese estándar.
El estándar es como esa estrella en el horizonte que se va persiguiendo o que vamos persiguiendo, vamos caminando para ir alcanzándola. Entonces, un país decide a través de una firma decir, yo quiero seguir esa estrella en el horizonte y llegar a ella, sentarme allí y desplazarme a través de ella. Pero también una vez que un país ha hecho una firma o ha firmado o ha declarado su intención de participar en ese estándar, lo ratifica, pasa a ratificarlo. Es decir, un país hace suyo el estándar, hace suyo la normativa y la trae desde ese lugar muy lejano hacia su país. Sin embargo, aún estando en el país, el estándar es lejano al mismo, en su situación jurídica y en su situación de hecho. La tercera vía o la tercera forma a través del cual un país puede intentar adecuarse a ese estándar es a través de la adhesión. El país no firma ningún tratado, ningún convenio, sino que el convenio echa a andar, la norma echa a andar y el país se adhiere con la norma caminando, con la estrella en el horizonte. ¿Cuál es el nodo o uno de los nodos o problemas fundamentales en este camino? La aplicación. Una vez que el país ha ratificado o se ha adherido a esa norma, a esa ley, a esa convención, hay un problema de cómo adecuarla al país y puede suceder a través de tres vías también. El país adopta la norma y la aplica como tal. Por ejemplo, la establece a través de la Constitución y le da un rango supraconstitucional a la norma y trae toda la norma y la aplica en su país. Una segunda vía, una segunda forma es que la adapta. Va adecuando en su orden interno esa legislación, va evaluando cómo están sus leyes, saca alguna de ellas, la suprime e instala esta normativa. Y la tercera forma es a través de la armonización. El proceso de armonización es mucho más largo, porque es un proceso de estudio y de evaluación de la norma que se tiene en el país para luego ir adecuando algunas de ellas a estos estándares internacionales. Es un trabajo de investigación científico y un trabajo legislativo. Y de esa forma puede ir incorporando progresivamente esa ley internacional a su realidad jurídica, a su realidad social o a su realidad política. Ahora, ¿qué pasa en el tema de estándares de derechos humanos en materia de privación de libertad? Aquí hay algo muy peculiar y muy particular, porque estamos hablando de nada más y nada menos que de la privación de libertad, del ius puniendi, del derecho que tiene el Estado de penar, de sancionar a los individuos o a las personas. Con respecto al tema de la privación de libertad, existe en el mundo al menos 11 instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en materia de privación de libertad, que inician con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va bajando, se pasea, llega a las reglas Nelson Mandela, etc. Aproximadamente existen entre 40 y 45 estándares internacionales en esta materia, que hablan de la tortura, del debido proceso, de la pena de muerte, cuál es el fin de la pena, inclusive los distintos instrumentos internacionales sobre la materia se pasean sobre distintos fines de la pena, son distintos paradigmas, distintos focos, etc. Bueno, eso es un tema de investigación y discusión muy bonito y muy interesante. Pero en materia de niños, niñas y adolescentes hay un instrumento rector y ese instrumento rector es la Convención sobre los Derechos del Niño. Instrumento que
al cual se adhirieron la mayoría de los países en el contexto ONU. Es uno de los instrumentos considerados más exitosos porque no solo fue aprobado, sino fue firmado y ratificado casi inmediatamente por la mayoría de los países en el contexto ONU. Un aproximado de 170 países la ratificaron, la firmaron y la ratificaron casi inmediatamente, y después progresivamente otros lo hicieron en un término muy, muy corto. De manera que al día de hoy tenemos más de 30 años de haber aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, con respecto al tema de estándares internacionales en materia de privación de libertad, y hay que tener cuidado con el término, de privación de libertad para la niñez, para la adolescencia más específicamente, porque la mayoría de los códigos de las leyes en materia de niños, niñas y adolescentes, digamos, le otorgan responsabilidad penal al adolescente, generalmente en casi toda Latinoamérica. Pero con respecto al tema, ¿cómo se ha manejado esto en Latinoamérica? La Comisión y la Convención, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que existe un corpus iuris. Este cuerpo jurídico, este cuerpo de leyes, está conformado por dos instrumentos fundamentales. El primero, por supuesto, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y más específicamente su artículo 40, que habla sobre la promoción de la reintegración del niño que ha entrado en conflicto con la ley penal y la función constructiva de la pena, pero más que de la pena, la sanción. Al adolescente no se le pena, al adolescente se le debe sancionar, no se debe hablar de pena, la pena es algo con un peso histórico, con un peso moral, con un peso jurídico muy fuerte para el adolescente. De manera que en temas de adolescentes hablamos de sanciones. El segundo elemento dentro del cuerpo jurídico es la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 19, que habla de las medidas de protección en el caso de aquellos niños o aquellos adolescentes que hayan entrado en conflicto con la ley penal. Y luego, muy sabiamente desde mi punto de vista, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que a estos dos instrumentos se le adhieren otras reglas. Por ejemplo, la regla de Beijing, que habla sobre la administración de justicia penal, las reglas de Tokio, que habla sobre las medidas no privativas de libertad, las reglas de La Habana, que habla de la protección de menores privados de libertad, y las reglas de Riad, que hablan sobre la prevención de delincuencia juvenil. Más todos aquellos de alcance general, iniciando en este momento por las reglas Nelson Mandela y todos estos instrumentos de los cuales hablé anteriormente. Y aquí viene un punto muy álgido del tema. Curiosamente, permea desde el sistema de adultos de protección de los derechos humanos para privados de libertad, permea desde lo adulto hacia lo adolescente. Busca diluirse en el tema del adolescente. Y yo soy de la posición de que debe ser esto tal vez al contrario, que deberían ser estas reglas las que deberían permear hacia el sistema adulto. Creo que debería hablarse más bien de sanciones, de establecer medidas mucho más amplias dentro del sistema adulto, tal cual se ha buscado hacer en el tema adolescente, que ha sido muy complejo y muy complicado, y ya voy a hablar por qué. Bien, pero creo que más bien el tema debería ir de esa manera, invertir la situación, permear de los adolescentes al mundo adulto y no en lo contrario. Todos estos instrumentos de los cuales he hablado anteriormente en materia de sanciones para los niños que han estado en conflicto con la ley penal, se guían por un norte, por esa luz, y esa luz no es otro que el interés superior del niño.
y que dictamina que la privación de libertad es una medida excepcional, excepcional. Sin embargo, observamos que en muchos de nuestros contextos la privación de libertad para adolescentes es la regla y no la excepción. Esto se ha vuelto sumamente complejo porque tenemos un contexto o situaciones muy complicadas. La primera de ellas es que tenemos sociedades muy punitivas, sociedades a las que les gusta que haya pena privativa de libertad para cualquier delito, para cualquier falta, para cualquier situación. Primero. Segundo, políticas criminales muy débiles en todos los ámbitos, tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria, como en la prevención terciaria, y tal vez mucho más en la prevención terciaria, son los más débiles. No generan o no dan réditos políticos. Y en materia de adolescentes, el tema es mucho peor que en el de adultos. Yo escuchaba con atención la ponencia del profesor peruano y él hablaba de que los adultos no generan ningún interés político ni ningún interés social. Imagínense ustedes cómo es el tema de los adolescentes en Latinoamérica. Tenemos a la par un populismo punitivo muy fuerte en Latinoamérica. Ya vemos, por ejemplo, lo que sucede en Colombia con este tema de la privación de libertad, de la cadena perpetua. Pero en otras situaciones también podemos observar este tema del populismo punitivo. La experiencia nos ha enseñado por Latinoamérica, cuando llegamos a trabajar en algunos contextos, que hemos tenido la oportunidad de estar en algunos contextos, de no saber cómo se está y de no saber a dónde se va a ir. En muchos contextos no sabemos si estamos adoptando los estándares internacionales en materia de derechos humanos para los adolescentes sancionados. No sabemos si estamos adaptando los estándares o no sabemos si estamos armonizando. Inclusive, los mismos abogados que ejercen dentro de los sistemas, desconocen esta situación. Sencillamente aplican la ley como algo muy mecánico y es poco reflexivo a lo interno de las instituciones. Lo cierto es que determinadas situaciones siguen presentándose ante estas circunstancias. En el 2017 observamos la situación de Panchito López en Paraguay. Ese mismo año vimos cómo ardía la casa del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala. Años atrás mirábamos lo que sucedía en el 2011 en Tocumen con los adolescentes también ahogados y quemados dentro de recintos donde estaban sancionados o privados de libertad. Fíjense ustedes, no están tan lejos estas circunstancias. La comisión y la corte se pronuncian sobre estos hechos. Sin embargo, las realidades no nos dicen claramente qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa estrella que está en el horizonte, que es el estándar internacional en materia de la niñez y que es tan importante para un país y para un contexto. No sabemos si algunos países, por ejemplo, han sobrepasado los estándares internacionales, porque esa es otra circunstancia. Un país puede estar cerca de esa estrella, puede estar dentro de ella, acomodado tranquilamente, pero un país también puede tener experiencias que sobrepasen los estándares internacionales. Nos encontramos otra situación bastante peculiar, la poca sistematización que sobre el tema hay en Latinoamérica. Tratar de investigar sobre este tema es sumamente complejo, sumamente cuesta arriba, muy difícil, muy complejo,
porque nadie investiga y nadie escribe sobre el tema y cuando encuentras algo es generalmente gubernamental y lo gubernamental, por supuesto, te va a decir que todo está bien y que todo marcha muy bien. Hay grandes experiencias, la del Sename en Chile, por ejemplo, u otras. Sin embargo, hay muchas más debilidades y situaciones de desconcierto en toda nuestra Latinoamérica. Creo que el derecho penal, el derecho procesal y la criminología tienen mucho que decir sobre el tema. Tenemos mucho que investigar, también tenemos mucho que sistematizar, pero también creo que tenemos la posibilidad en este momento histórico de proponer cambio para alcanzar esa estrella. Esa estrella no puede ser como la utopía de Galeano. Está allá y mientras más camino, más se aleja. Yo creo que eso no puede ser en materia de niños y jóvenes sancionados con la privación de libertad. Creo que la situación debe ser otra, como está dibujado en la norma principal, que es en la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo con esto, estimados profesores, me despido. Creo que lejos de, y me disculpan, de responder algunas preguntas, he dejado inquietudes e interrogantes. Creo que ese ha sido también el fin de esta breve y pequeña intervención. Los invito a seguir la página de mi compañera aquí al fondo de Creativity That You Want, quien muy amablemente me ha prestado esta imagen para seguirla en sus redes sociales. Un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, señores ponentes. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen por toda Latinoamérica. Dios les bendiga. Gracias, querido Nelson. Ciertamente muy efusivo tu mensaje, tu reflexión desde la academia, desde la investigación. Y creo que uno de los elementos sumamente importantes que nos deja esta noche a partir de la intervención del doctor Jefferson Moreno es precisamente ese acercamiento al objeto de la investigación que los abogados en libre ejercicio penal o ejercicio profesional, pues están más involucrados con el tema que nos atañe, como son las personas privadas de libertad. Como decía el profesor Jefferson Moreno, nos encara precisamente a esa realidad y hace precisamente que, por ejemplo, jueces o juezas que están encargados de la situación de las personas privadas de libertad desde sus escritorios, pues se encuentren deshumanizados o con esa falta de humanidad hacia las personas privadas de libertad. Esta pregunta era precisamente para el profesor Jefferson, pero lamentablemente se desconectó, posiblemente tuvo algún problema ahí. Y nos decían, no sé si Nelson o Jefferson nos apoyan con esta pregunta. Dice, ¿cabrían iniciar procesos penales a jueces por omisión? Yo alguna vez leí un artículo a propósito de la pandemia del profesor de Buenos Aires, Maximiliano Rusconi, y él expresaba en forma clara que los jueces, refiriéndose a la jurisdicción argentina, podían ser tranquilamente procesados por el tipo penal abandono de personas. Y un poco citando al profesor Zaffaroni, que también se citó esta noche, él decía que las agencias judiciales en esta época de pandemia nada deben esperar de las agencias ejecutivas ni de las agencias legislativas. Son ellos los que la Constitución y la ley les han facultado y están facultados precisamente para ejercer plenamente esta obligación para con los ciudadanos. Y justamente yo tenía, o tenemos como principios, y que se hablaba, Jason hablaba de los principios del debido proceso, el principio de la responsabilidad ciudadana también. Entonces, en ese sentido, no sé si el profesor Nelson o Jason nos puede, por favor, contestar con esa pregunta. ¿Podrían ser los jueces iniciados procesalmente por omisión? Raúl, por lo menos en Colombia, como les expliqué durante mi intervención, al juez de ejecución de pena realmente le están otorgando una labor más de escritorio.
Entonces, poco o nada podrían hacer con ello. Entonces, es difícil que se le pueda juzgar en ese sentido. Acá una experiencia en el Ecuador, el primer juez que de alguna u otra manera pues se pronunció sobre un beneficio penitenciario como es la prelibertad, fue ya sumariado por el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, en ese sentido, pues sabemos que los jueces están atados a las agencias a las agencias legislativas, a las agencias ejecutivas, como lo señala el profesor Zaffaroni. Otra pregunta acá para Jason Aristizábal nos dice, doctor, el momento en que se crea una defensoría pública penitenciario, ¿vendría a ser una carga más para el Estado? Cuando ese papel lo pueden cumplir básicamente los defensores públicos penales. Raúl, ¿qué te puedo decir sobre eso? Más que una carga del Estado, es una obligación del Estado. El Estado no solamente tiene que garantizarle la defensa a las personas durante el proceso penal, como lo hace efectivamente, sino que tiene que garantizarle sus defensas durante la etapa de la ejecución de la pena. Obviamente, si las personas tienen los recursos suficientes para hacerlo, pues lo harán. Pero como traté de dejar muy claro, en Colombia, y es la constante creo que en Latinoamérica, las personas privadas de la libertad son de escasos recursos, de bajos niveles culturales, y es difícil que tengan la posibilidad de costear lo que puede valer una defensa técnica letrada en temas penitenciarios para todos sus necesidades que se presentan durante la privación de libertad, ¿cierto? Entonces el Estado, dentro de su obligación como garante, y además no podemos olvidar que la persona privada de libertad, al estar privada de libertad, es un sujeto de especial sujeción por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que proporcionarle no solamente alimentación, por decir el techo, como se lo como se lo entregan, pero pues bueno, se lo tienen que garantizar. Y así todo el sinnúmero de derechos humanos a los que que tenemos las personas por el solo hecho de ser humanos, y uno de sus derechos es ese derecho a la defensa y esa posibilidad de contar con una persona letrada para ello. Entonces, como para concluir, no es una carga para el Estado, sino una obligación que tiene el Estado para con las personas privadas de la libertad. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta. Estamos ya cerca de culminar estas jornadas. Para el profesor Nelson de Venezuela nos dicen, profesor Nelson, en tiempos de COVID-19, ¿cómo ha reaccionado el Estado de Maduro frente a la privación de libertad de los menores adolescentes? Sí. Bueno, fíjate tú que el Estado ha mantenido un servicio de atención en el tema de jóvenes o de niños, de la niñez sancionada con la pena privativa de libertad. En ese sentido, y hay que decirlo muy claramente, no ha habido, no han estado desasistidos. Sin embargo, sí cargan con la situación estructural del país. Siguen habiendo fallas en el tema, por ejemplo, de alimentación de los niños, de los adolescentes que están en situaciones de privación de libertad y otras tantas situaciones por el tema estructural. Sin embargo, no se ha detenido el servicio penitenciario como tal a los adolescentes de atención mínima a estos jóvenes privados de libertad. ¿No? De manera que en ese sentido ha habido una actuación de los funcionarios y las funcionarias que están trabajando allí día a día con los adolescentes muy, muy valiente, y eso hay que reconocérselos a ellos. De verdad que han sido muy valientes a pesar de la situación estructural, a pesar de la situación de que se trabaja por un salario de $20 mensuales, digamos, muy complejo, pero ahí han estado, sí, muchos de ellos, y no ha habido un abandono de los funcionarios que están allí en el día a día, identificados, sensibilizados con el problema.
Perfecto, muchas gracias, profesor Nelson Garrido. Pues de esta manera vamos a finalizar ya nuestras terceras y últimas jornadas internacionales de Derecho Penal Penitenciario, agradeciéndoles a todos los señores panelistas, a las y los asistentes que nos han tenido pues la gentileza y el honor de acompañarnos. Muchas gracias. En realidad, este proyecto que se trata pues de posicionar en la región con, bueno, de impacto y con proyección a nivel internacional y por qué no de Europa, como señalaba también nuestro querido profesor Nelson. Y yo quiero agradecerles profundamente a todos ustedes quienes se han sumado a este proyecto noble, nobilísimo, como decía el profesor Favarotto, y pues qué más aprender de los grandes maestros como el doctor Omar Huertas, a quien yo le agradezco profundamente también hacernos honrarnos, profesor Omar, pues en ser parte de esta academia, y nosotros tenemos mucho que aprender. Lo propio al profesor César Barros Leal, realmente una persona que destila sencillez y pues se ha permitido también compartirnos todos sus trabajos, todo su acervo patrimonial intelectual. Querido doctor César, muchas gracias también por estar en esta academia, junto a nosotros los jóvenes que queremos heredar precisamente ese camino que ustedes nos van dejando. Lo propio públicamente al profesor Favarotto también, quien tuvo la iniciativa, el acompañamiento y el apoyo también desde Argentina a este proyecto que ciertamente promete en realidad muchas y grandes cosas. No sé, se me escapa también al profesor, aquí está Héctor, querido profesor Héctor Sánchez, también un abrazo cordial de mi parte por sumarte también a esta gran iniciativa, también un grande de la región de Costa Rica. Tenemos mucho que aprender de estos grandes maestros. Lo propio a Nelson Garrido, muchas gracias Nelson, siempre vamos a comprender la situación de electricidad, conectividad que en tu país lamentablemente conocemos desde dominio público, y vamos a tener siempre la paciencia y todo el apoyo desde nuestros rincones, querido Nelson, para ti. Lo propio al profesor Juan David Posada, también un mentado, querido, conspicuo e ilustre profesor, quien también nos acompaña en el lanzamiento ya muy pronto de la revista latinoamericana de Derecho Penal Internacional, penal penitenciario, en donde nos honran pues en ser parte del comité editorial el profesor Omar Huertas, el profesor César Barros Leal, también está el profesor Ricardo Favarotto, y como director, pues, a quien mencioné, al doctor Juan David Posada. De mi parte, agradecerles, queridos profesores, amigos, nos estamos comprometiendo para un segundo evento, para un segundo programa que ciertamente va a causar esto un revuelo a nivel internacional en América Latina, y pues agradecerles de mi parte una vez más. La fotografía en conjunta de equipo, pues ya vamos a ver cómo los hacemos llegar, queridos doctores, de esta academia como un recuerdo memorial en realidad de estas primeras jornadas internacionales. Muchas gracias a todos, mi abrazo cordial, mi saludo afectuoso, y ya habrá el momento de hacer un primer encuentro regional presencial de la Academia de Derecho Penal Penitenciario. Le agradezco a Jefferson Moreno también en Perú, al profesor Jerry Rojas de Bolivia también, que por una situación personal de calamidad doméstica no nos pudo acompañar esta noche, pero estamos con el profesor Jerry Rojas también de Bolivia. Comprometidos, queridos doctores, a un segundo encuentro, a un segundo momento. Espero que esta pandemia pues ya de alguna manera pues la podamos superar, nos acostumbremos a estas nuevas normalidades, pero sí anhelo fervientemente, sin antes agradecerle también a nuestro amigo Jason Aristizábal su ponencia, algún momento pues hacer un gran encuentro regional en donde todos podamos estrecharnos, conocernos, darnos una mano y un abrazo. Queridos profesores, me despido, muchas gracias, una muy buena noche.